gusto de saludarles en esta nueva modalidad que el Señor nos ofrece. Podemos conectarnos vía Zoom con otros hermanos de otros países. Ese es un milagro, una bendición, porque la iglesia que camina es hermoso. Gracias, Padre Antoñito, que nos inspira y nos pone un marco fraterno, un marco de elevación. Así que yo soy Ramiro Balseca Pérez, pastor de la Iglesia Metodista, y con la bondad de Dios soy el coordinador de la Fraternidad Ecuménica, con un grupo de hermanos y hermanas increíbles. Estamos siguiendo adelante. Nuestra Fraternidad Ecuménica va a tener varios eventos cada mes, de tal manera que hay sorpresas, hay encuentros, así que estén conectados con nosotros. Me encantó escuchar un hermano de Venezuela que dice que está en Quito, pero es parte de la Fraternidad Ecuménica de Venezuela. Me gustaría tener contacto con usted, mi querido hermano. Así que un abrazo muy grande y me alegro muchísimo de tenerle a nuestra querida hermana que va a traer el tema como expositora sobre el tema de la paz, a Soñita Vargas Andrade desde Bolivia. Vean esa bendición. Así que un abrazo para cada uno de mis amigos y mis amigas y que podamos disfrutar de este evento. Muchísimas gracias, querida Jacqueline. En este conversatorio que trataremos el documento sobre la fraternidad para la paz mundial y convivencia común, Hermanos Tutti o Fratelli Tutti, nos va a ayudar la doctora Sonia Vargas, focolarina de Bolivia, que ha hecho sus estudios de teología en la Universidad de Buenos Aires con los jesuitas y en la Universidad de Sofía, de la Universidad de los Focolares de Italia. Sonia, te damos la bienvenida. Muchas gracias, la verdad que es un regalo para mí poder compartir con ustedes este momento donde yo siento que no hay protagonista, una protagonista o uno, sino todos somos protagonistas, y agradezco mucho la invitación. Y bueno, les hablo de 3.700 metros de altura, la ciudad de La Paz, también llamada Ciudad Maravilla, con unas montañas maravillosas y con un aire frío de montaña exquisito. Bueno, entonces hoy me parece que la canción que nos ha cantado Padre Antonio pues le pone marco, como dijo nuestro hermano, a este momento que nos hemos reunido acá para profundizar juntos un documento del Papa Francisco, pues que ha ocasionado muchos ecos, muchas respuestas, y bueno, que también hoy en día nos llama quizás a una nueva mirada del mundo, de lo que vivimos y de cómo vivimos. Y entonces, Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa, y de Papa Francisco, y muchos dicen que es pues un gran resumen de toda su pastoral que en estos años nos ha dado con gran apertura universal, que es una característica de este Papa, una apertura universal. Pues él empieza diciendo en el número 6, entrego esta encíclica social como una humilde contribución a la reflexión, para que frente a las diversas formas de eliminar o ignorar a los otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Una humilde contribución es la que el Papa Francisco nos quiere hacer. Y bueno, pues, ¿qué se ha dicho de esta encíclica? Antes que nada, algunos expertos pues dicen que esta encíclica es el inicio de un cambio epocal, pues todos sabemos que estamos viviendo un cambio de época importante. Y si bien en el medioevo hablábamos de teocentrismo, donde Dios era el centro de toda reflexión, la modernidad nos ha llevado cada vez en un brusco giro hacia el antropocentrismo. Y este antropocentrismo, pues una de sus dolencias que ha afectado mucho y a cada uno de nosotros es el individualismo, expresado en muchas maneras. Bueno, pues esta encíclica
nos quiere presentar un nuevo paradigma al que todas las ciencias, de alguna manera, las iglesias, las religiones, las confesiones, diferentes extracciones de la cultura del mundo de hoy, pues se acercan. Este nuevo paradigma es el paradigma de la fraternidad, el paradigma de la comunión, el paradigma de la relación. En Trinidad yo tenía un profesor pues que hablaba de la comunión, la Trinidad es comunión, un nuevo paradigma. Y pues todo tiende hoy a apuntarnos a un nuevo paradigma, el paradigma de la relación. Pues nos descubrimos que los hombres somos relación, nacemos en la relación, crecemos en la relación, somos lo que somos en relación. Y esta es una de las características más importantes de esta encíclica, de este documento, yo diría, fraternal de Papa Francisco. Pues ahora para ahondarnos, como les dijo Jackie y Gisela, mientras yo voy hablando, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues la pueden ir escribiendo en el chat y así al final podemos tener un momento de conversación. Ahora les voy a compartir las diapositivas porque siempre es un poco más animado ver. Bien. Ahora me imagino que están viendo las diapositivas. Fratelli tutti. Ahí va. Sobre la fraternidad y la amistad social. Bien, veamos el contenido de esta encíclica. Un minutito que bueno. Ahí va. Bueno, el contenido de esta encíclica pues es como una torre de alta tensión, ¿verdad? Donde el polo negativo y el polo positivo pues se atraen para dar la luz. Y este polo positivo y este polo negativo es lo que el Papa Francisco va durante toda la encíclica apuntando pues siempre a una tensión que es individual o personal o que hace a una vocación de nosotros que apunta siempre a lo universal, a la sociedad, a la política, al mundo. Y pues es esa constante tensión que tiene la encíclica. Una tensión pues que nos ayuda de alguna manera a estar en el camino, pues el hombre es hombre en relación, mujer en relación, y entonces todo lo que hacemos tiene que tender no solo a un ámbito particular, sino a un ámbito universal. Esa es la tensión de toda la encíclica. Esta encíclica se estructura en 8 capítulos y tiene 287 parágrafos. La primera introducción que hace la encíclica, el documento, es como hablarnos cómo sería un mundo sin fronteras, cómo soñaríamos a esta fraternidad universal, a esta amistad social. En el primer capítulo, pues se habla de las sombras de este mundo y no se le escapa a Francisco pues ninguna sombra, porque incluso habla del COVID, habla no solo de la pobreza, habla de todas las heridas que la sociedad hoy en día puede experimentar. El capítulo 2 considero que es el núcleo de toda la encíclica, pues habla de un extraño en el camino. Pues ese extraño es el que nos va a llevar siempre a construir esta fraternidad concreta. A partir del capítulo 4, el Papa Francisco empieza a tocar diferentes temas, haciéndonos pensar cómo podríamos gestar un mundo abierto, un mundo nuevo, partiendo siempre de lo particular y apuntando siempre al universal. En el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Ya va dilatando nuestro corazón. Y en el capítulo 5, lo mejor de la política. En el 6, diálogo y amistad social. En el 7, caminos de reencuentro. Y en el 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Es un documento que a mi punto de vista no tiene desperdicio, pues cada parágrafo, cada capítulo es un ensanchar nuestro corazón en un sueño que la encíclica titula Una bella aventura. Es caminar en una bella aventura. Bien, una mirada de conjunto. ¿Cuál es el método
¿Y cuál es la didáctica de esta encíclica? Pues yo les ayudo a imaginar esta imagen que les pongo acá, pues cuando cae una gota de agua en el mar o en el río o incluso en una fuente, se forman como círculos. Y la encíclica es eso, parte de un capítulo 2 que es el centro y se va engrandando como en ondas de agua que van tomando como nuestro corazón y dilatándolo a construir una fraternidad universal sin olvidar a ninguno. Partir de lo particular para llegar a lo universal. Ese es el método de la encíclica. ¿Cuáles son sus llaves de lectura? Pues una cosa que llama la atención en la encíclica es que aparece una bienaventuranza nueva, pues nosotros conocemos las 8 bienaventuranzas que están en el capítulo de Marco, las 4 que resume Lucas, o también la que agrega San Juan cuando pues Tomás duda y dice, bienaventurados los que creen sin ver, y acá pues se agrega como una bienaventuranza nueva. Allí declara feliz a quien ama al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Es una centralidad de esta encíclica, pues esta bienaventuranza que nos augura, nos desea ser felices cuando estamos lejos del hermano o cuando estamos junto a él. Los verbos que va a utilizar el Papa son pues como una especie de camino, porque primero nos llama a reconocer como una reflexión interior y luego a apreciar. Nótese que no utiliza el verbo juzgar o razonar, sino más bien apreciar, que es valorar aquello que estamos viendo, y pues luego amar. Son 3 verbos que se mueven en toda la encíclica. El núcleo central o gravitacional, que luego les explicaré qué significa esto, es la encíclica del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Las palabras que más suenan en esta encíclica son pues la palabra bien, que está 97 veces citadas, bien común, bien social o también bueno, pero es muy impactante que la palabra bien, que va a apuntar a un bien individual y a un bien común, sea la palabra más usada en la encíclica, y luego la paz como 96 veces, y luego pues el amor 85 veces, la fraternidad o fraterno o todo lo que lleva a fraterno y fraternidad 69, la dignidad del hombre 65 y hermano, hermana, hermanos, hermanas 63 veces. Ya las palabras nos dicen como en un microscopio por dónde nos va a conducir este documento. Bien, veamos pues el método más profundamente y la dinámica. Les he dicho que la encíclica tiene un centro, un núcleo gravitacional que es la parábola del buen samaritano. Bueno, ¿qué es un núcleo gravitacional? Aquí pues les pongo una imagen del sistema solar y les quiero decir que quien ha estudiado quizás física, no sé si habrá por ahí algún físico, pues la gravedad es la fuerza, ¿sí?, de atracción entre los cuerpos que depende mucho del peso de cada cuerpo, de la masa de cada cuerpo y de la distancia. Pues el Sol es tan grande que logra tener por su peso y su gravedad a todos los planetas a su alrededor. Entonces, cuando yo les digo que la encíclica, la parábola del buen samaritano, tiene un centro gravitacional, es el centro gravitacional de la encíclica, quiere decir que la parábola pues es como el Sol, que mantiene en un equilibrio perfecto de rotación todo lo que el Papa nos va a hablar de la política, del bien común, de la dignidad, de la ecología, pues que no se le pasa ningún tema, del diálogo entre las grandes religiones, del diálogo ecuménico,
pues todo ese centro gravitacional como el sol está puesto en la parábola del buen samaritano y de estas tres palabras que les he dicho antes, el bien, la paz y el amor, son las que sostienen la encíclica. Bien, ¿cuál es la dinámica? Pues el Papa ha elegido una dinámica que se llama diálogo. El diálogo es lo central de la encíclica y pues va del exterior a lo interior y de lo interior al exterior, siempre con este juego de todo el documento que va de lo particular a lo universal, con tres características. Dice la encíclica que para dialogar es necesario donar las propias convicciones. Pues eso es maravilloso porque ya nos pone en una actitud de donación. Y cómo se donan las propias convicciones es lo que realmente nos convence, lo que es propio nuestro. Y pues la encíclica nos sugiere tres verbos. El primero es escuchar, el segundo es adquirir, o sea, hacer de aquello que estoy escuchando pues un regalo, un tesoro, y luego modificar. ¿Qué quiere decir? Que nuestras convicciones frente a esta propuesta de la encíclica y frente al centro gravitacional que es la parábola, pues tiene que tener una capacidad de escucha, de adquirir y modificar nuestro interior. ¿Frente a quién? Pues ahora lo veremos. ¿Cuál es el desafío? Entramos al corazón de la encíclica, a su centro gravitacional, que es el buen samaritano. El buen samaritano es una parábola que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 35. La estructura de la parábola, pues vamos a ver por qué el título, qué significa esto, qué significa el lugar, qué significa el camino para Lucas. ¿Quiénes son los personajes? Porque la encíclica misma a un cierto punto nos sugiere de identificarnos con estos personajes, pues se darán cuenta que todos en algún momento hemos sido alguno de estos personajes de la encíclica. ¿Y qué sentido tiene el tiempo en esta parábola? Bien, lo primero que llama la atención de la parábola es que se da un diálogo. Los filósofos llamaban a esta manera didáctica de enseñar mayéutica, pues la mayéutica era la forma que utilizaba el maestro, el filósofo de Grecia, para hacer preguntas y hacerle descubrir al alumno, al estudiante, que en su interior estaba la respuesta. Bueno, y aquí Jesús pues utiliza una mayéutica, podríamos decir, pues la parábola se mueve como en preguntas, ¿sí? Preguntas y respuestas, y al final es Jesús que pide al maestro de la ley que le diga cuál es la respuesta justa, no la da él. Entonces, el diálogo, la mayéutica, así como es el centro de la parábola, lo es también en toda la encíclica. Bien, veamos pues cuáles son las preguntas. Jesús está hablando a la multitud y surge un maestro de la ley que le hace esta pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La primera característica que nos surge es pues que el maestro no solo hace una pregunta existencial que tiene que ver con nuestra existencia, que tengo que hacer ahora en el mundo, sino la calidad de la pregunta es que va a una pregunta trascendental para heredar la vida eterna. Pues es una pregunta de gran valor y quizás que en nuestra época pues no nos hacemos mucho, pero tendríamos que pensar qué hago yo ahora, aquí y en cada momento, pues para llegar a gozar de la vida en Dios. Jesús astutamente pues le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Y a diferencia que del Evangelio de Mateo y Marcos, donde Jesús mismo es quien resume la ley, acá en Lucas lo hace el experto de la ley.
Pues es el experto que le va a decir que la ley, ¿sí? Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, tu fuerza, tu voluntad y al prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús ahí le responde, has respondido bien, ve y haz esto. Pero el maestro de la ley todavía pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Creo que hay por ahí un micrófono. De médico general, en una emergencia, de médico general como internista se puede hacer de todo, ¿yo? Se podría Pero bueno, apagar como hiciste. Ahora sí, bien. Sí. Ángel Pacheco me parece que tiene el micrófono encendido. Bien, bueno, momento de distracción, así también vemos quiénes se están conectando. Bueno, entonces el maestro de la ley, a diferencia que en los evangelios de Mateo y Marcos, que es Jesús quien resume cuál es el concentrado de la ley, aquí lo hace el experto de la ley. Pero él todavía pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y es ahí donde Jesús relata la parábola del buen samaritano. Y al final del relato, pues Jesús le hace la pregunta al experto de la ley y le dice, ¿cuál de estos tres piensas tú demostró ser prójimo al hombre que cayó? Y entonces, como ven, aquí hay una mayéutica extraordinaria. Jesús, a través de las preguntas, hace que el experto de la ley conteste él mismo cuáles son las respuestas, pues todos nosotros, de alguna manera, por el Espíritu, tenemos la respuesta y la verdad en nuestro interior. Bien, el camino es algo muy característico de Lucas. Ustedes saben que cuando nació el primer catecismo llamado Didaqué, que era el primer catecismo de los primeros cristianos, pues dentro estaba descrito este catecismo como un camino y estaba inspirado en Lucas. Lucas es el evangelista del camino, pues todo el evangelio de Lucas y comprendido los hechos de los apóstoles es un camino. Y Jesús está siempre en camino, camina por toda la Palestina y va a terminar su camino en Jerusalén. Pero también el buen samaritano está en un camino. Para Lucas el camino es muy importante. Es un camino de la vida cristiana, es un camino que nos hace ir como hermanos, es un camino que nos hace ir al lado de Jesús. Y curiosamente y no curiosamente al mismo tiempo, siguiendo el estilo de Lucas, pues la parábola del buen samaritano habla del camino. Y lo que nos propone esta encíclica, pues es un camino de fraternidad y de amistad social. Bien, veamos un poco los personajes y aquí les invito a hacer el ejercicio si quieren de identificarnos con ellos, pues ustedes conocen muy bien la encíclica, así que vamos a ir directamente a analizar. Antes de esto les quiero decir algo muy importante que nos ayuda a comprender mejor la exégesis, volviendo a la idea del camino. Pues la parábola, el camino es de Jerusalén a Jericó. Y bueno, muchos a veces la pensamos al revés, de Jericó a Jerusalén. Y la van a ver por qué es importante, pues que la encíclica sea de Jerusalén a Jericó. La encíclica cuenta que de Jerusalén a Jericó bajaba un forastero que fue asaltado por ladrones que lo dejaron más que vivo, medio muerto, y pues por ahí pasó un sacerdote. ¿Por qué es importante el camino de Jericó, de Jerusalén a Jericó? Es importante porque muchas veces pensamos pues que el sacerdote iba camino a Jerusalén y tenía que estar purificado, porque a la época de Jesús, pues para ir al templo teníamos que estar purificados y no podíamos tocar o no podían tocar los sacerdotes, pues a un moribundo, porque era impuro. Pero aquí es al revés, el sacerdote está volviendo de Jerusalén. Por lo tanto, podemos pensar que Jesús nos está haciendo una gran llamada, pues el sacerdote ya ha estado en el culto. Podría acercarse al forastero, pues ya ha cumplido con lo que tenía que cumplir.
Y lo mismo sucede con el levita. El levita era de la descendencia de los levitas, pues era el personaje que cuidaba de los cultos del templo. Y el levita también viene de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, las dos personas que acá nombra Jesús son dos personas comprometidas con la vida, son gente jugada, podríamos decir que participa pues también de los encuentros ecuménicos, es gente que quiere hacer el bien. Pero sin embargo, Jesús pues nos hace pensar que no solo es importante el culto, la palabra, sino cuánto ponerla en práctica. Y es lo mismo que la encíclica pues nos propone. Cuánto tenemos que estar atentos al que está a nuestro lado. Es el gran mensaje, pues partimos siempre de lo particular para llegar a lo universal, pues sería construir una casa sobre la arena si empezamos a construir lo universal y dejamos pasar lo particular. Es la gran estructura de esta encíclica. Y luego pues pasa el samaritano. Es importante tener en cuenta que Jesús diga samaritano, pues los samaritanos y los judíos en la época de Jesús no eran grandes amigos. Es más, eran enemigos. Ya es paradojal que Jesús hable con la samaritana y encima mujer, pues es una gran contradicción y una gran revolución de Jesús. Y acá también Jesús pone al samaritano pues en una condición en la cual él no tendría por qué ayudar al forastero, pues el forastero parece ser que es judío porque está transitando por la tierra del pueblo judío, de Jerusalén a Jericó. El samaritano no tendría ninguna obligación. Es más, el samaritano sí tendría una buena excusa porque el otro es enemigo. Sin embargo, Jesús pues pone al buen samaritano como una criatura de buen corazón, pues él usa la palabra compadece, que es la traducción del griego. Y compadecer significa padecer con, sufrir con el otro, vivir lo del otro, compadecer. Y el samaritano se compadece. Pues esto es muy extraordinario, porque acá, pues el ejemplo y el centro gravitacional de la encíclica es que no importa, pues, ni mi religión, ni mi tierra, ni mi cultura, ni mi nada, frente a lo que puede ser amar al hermano. Es un ejemplo y una parábola extraordinaria y que en nuestros tiempos, y haberla centrado de esa manera en la encíclica Francisco, pues nos da una gran llave de lectura para la construcción de la fraternidad y de la amistad social. Y ahora pues les quiero hablar del tiempo, que es una cosa muy importante en la parábola y que muchas veces pues se nos puede pasar, porque el tiempo, dicen los americanos, the time is money, el tiempo es dinero, es moneda. Y también en televisión dicen que el tiempo es tirano porque queda mucho tiempo, y el tiempo y tengo tiempo y no tengo tiempo. Pues el buen samaritano nos da un gran ejemplo de lo que puede ser administrar el tiempo correctamente. Porque el buen samaritano actúa en el kairos, que dicen los griegos, en el momento oportuno. Ama al forastero con el tiempo que tiene y dándole todo lo que tiene. Y eso es extraordinario. Pues muchos de nosotros a veces pues nos podemos agotar pensando que tenemos que amar a tantas personas que sufren en este tiempo de pandemia también, tantos que se nos han ido, nos han dejado o que han pasado pues largos momentos de enfermedad, y ese acompañar constantemente pues también nos desgasta. Y pues ese es amor también, es amor aprender como hace el buen samaritano. Asiste, cuida y encomienda, son las palabras que usa Lucas. Asiste, es decir, le cura las heridas, ¿sí? Lo lleva hasta el albergue, lo cuida toda la noche, lo asiste y lo cuida, pero al día siguiente lo encomienda. Y este encomendarse es también una gran virtud del samaritano y algo que nos llama a nosotros a tener más fe, que muchas veces pues podemos desgastarnos en la asistencia o en el amor al que sufre,
pues a un cierto punto también tenemos que encomendar a Dios. La palabra encomendar se usa más para referirse de donar, de dar algo, de poner en manos de Dios algo. Eso es algo muy hermoso de la encíclica y pues muy apropiada para nuestros tiempos. A ver, hasta acá, veamos cómo estamos. Hasta acá quería yo contarles cuál ha sido esta lectura tan intensa de la encíclica y pues que su centro gravitacional ya nos dice todo. Entonces, si les parece ahora, podríamos hacer algunas preguntas, no sé si ya las tenemos y pues luego hacer una conclusión. Acá estoy toda para ustedes. Gracias, Sony. Bueno, no se han animado aún a hacer algunas preguntas, ¿no? Pero alguna que me llegó por el chat, ¿no? Nos habla de que cómo es este camino, al hablar del camino, ¿no es cierto?, que se presenta en la encíclica, pero hablamos también de la vida eterna. Entonces, hay una inquietud, o sea, ¿cómo para el cristiano esta vida eterna es motor, es la razón de ser, del caminar? ¿Qué tiene que ver la vida eterna con el momento actual? Va por ahí la pregunta. Sí. Pues son dos cosas que están muy unidas, ¿no? Para quien tiene fe, pues no hay mayor regocijo que vivir en Dios. Y ya nosotros lo experimentamos en nuestras pequeñas comunidades, como dice Mateo, cuando pues Jesús está en medio nuestro y experimentamos ese amor y esa felicidad, esa paz, ese algo que muchas veces no sabemos explicar, que es esa vida de Dios en medio nuestro, de Jesús que se ha hecho hombre. Pues esa felicidad, esa alegría, esa fortaleza que sentimos en la comunidad, pues ese deseo que quisiéramos tener eternamente. Pues y ese eternamente se alcanza en los tiempos finales. Y es lo que nosotros llamamos como las virtudes teologales, que es la virtud de la esperanza, pues creer que no todo se termina en esta vida, sino que hay una vida eterna a la cual tenemos una vocación. Y pues que es una tensión, como lo es toda la encíclica, de lo particular a lo universal, pues aquí también es una tensión entre vivir el momento presente, que es la historia, a la cual nos llama con gran ahínco la encíclica, a tener cuidado del extranjero, del migrante, del diferente, del que no piensa como yo, pues para construir esa fraternidad que empezamos construyéndola acá, pero que el reino, como dice Jesús en el Evangelio, el reino será al final de los tiempos. Y San Juan lo dice, cuando todos seamos en Dios, como tú, Padre, en mí y yo en ti, esa plenitud de la vida. Entonces, ese camino y esa pregunta tan aguda del maestro de la ley, pues nos inquieta profundamente porque nos hace poner los pies sobre la tierra y al mismo tiempo pensar con esperanza. Pues si muchas veces ustedes habrán experimentado cuando ha partido, se ha ido al cielo, pues un papá, un hermano, la esposa, un hijo, de repente sientes más allá del dolor una esperanza, que un día nos encontraremos y nos volveremos a abrazar. Y bueno, pues esa es la esperanza y esa es la vida eterna, que no es tan lejana, pues la empezamos a construir acá y la gozamos eternamente al final de los tiempos. Gracias, Ani. César Guzmán, desde el Perú, nos dice, el camino es seguir a Jesús y construir su reino en la tierra, conforme tú ya lo habías dicho, ¿no? Pero ahí dice, venían, pero nos dice, amando como el samaritano, es la pregunta. Sí, la verdad que sí.
pues como hemos visto, si realmente nos dedicamos a leer toda la encíclica que no tiene desperdicio, pues vamos a volver siempre a esta imagen del buen samaritano, porque aunque está en el capítulo 2, es el centro gravitacional de toda la encíclica, y el Papa nos quiere decir de alguna manera, y claramente yo diría, pues que hoy en día estamos llamados a ser buen samaritano. El buen samaritano no ve de qué raza es, de qué convicción es, de qué no es. Además, tenemos arriba como ejemplos del sacerdote y del levita, que es como una llamada de atención de Jesús, ¿no? Jesús había sido tan revolucionario en decirnos, pues, que la ley era, no era la ley para la ley, sino la ley para el hombre. O sea, en dar este giro antropológico, este giro relacional que nos propone la encíclica, pues Jesús ya lo intenta y es su gran mensaje, digamos, decirnos somos relación, porque si se van a fijar bien, todas sus parábolas, que es lo que realmente los exegetas dicen que es mismísima verba, la palabra de Jesús, pues están concentradas en ponernos siempre en relación con el otro. Siempre en relación, somos relación. Y pues el buen samaritano es muy claro ejemplo de qué significa la relación. Una relación que supera los confines, como hemos dicho, que nos modifica dentro, que me hace cambiar alguna convicción que yo tengo, pero no una convicción profunda, porque nuestra convicción profunda puede ser tener fe y creer pues que Jesús es nuestro Salvador. Es una convicción profunda, pero esa convicción profunda pues a veces se llena de, yo diría como de escarpas, de corchitas, pues que no son lo esencial. Y entonces estas convicciones más pequeñitas tienen que caer frente al hermano. Tenemos que dejarnos derrumbar por el hermano, compadecernos, que nos toque el corazón. Y en este sentido la encíclica, por eso digo que tiene una tensión entre lo particular y lo universal, pues me pone concretamente a pensar que yo estoy hecha para amar a quien está a mi lado. Y por ahí empieza la modificación de un mundo, como dice el Papa, de un mundo que está llamado a la fraternidad, de un mundo donde todos somos hermanos. Y esto es maravilloso. Y el buen samaritano es el gran ejemplo que nos pone la encíclica. María Elena Arango nos dice, Sonia, ¿cuáles serían hoy algunos de los impedimentos para reconocer al prójimo? Y te digo de una vez, ¿no? Jorge Spin nos dice, ¿cómo hacer conocer el camino al prójimo para ser como el samaritano? Te les dejo. Bueno, pues al inicio, la primera pregunta, ¿quién me la hizo, Jackie? Elena Arango. Elena. Bien, Elenita. Pues al inicio lo dije un poco introduciendo la encíclica, ¿no? Que muchos expertos dicen que esta encíclica pues es que nos presenta un nuevo paradigma, ¿verdad? Un nuevo paradigma significa un nuevo modelo, porque pues la modernidad nos ha puesto en el antrocentrismo, donde el hombre es el centro de todo. Pero ese antrocentrismo tiene una gran debilidad, pues nos ha encerrado de alguna manera el individualismo. Entonces, el impedimento más grande para vivir la encíclica, para construir la fraternidad, para hacer relación, pues somos nosotros mismos, aunque no lo creas. Pues fíjate que todo empieza de un cambio mío personal, de un modificar mi alma, de un abrirme, de un dejarme romper, de un dilatar, pues todo empieza, como toda la encíclica lo dice, esa tensión entre lo particular y lo universal. Pues todo empieza siempre por una conversión personal. Y esa gran llamada que nos hace todos los días Jesús, de podernos convertir a amar al hermano. Por eso yo pienso que hay muchos impedimentos en el mundo. Hoy podríamos encontrar miles de impedimentos. Desde que nos levantamos y abrimos los ojos, yo creo los que viven en grandes ciudades, ya el smog puede ser un gran impedimento porque no nos permite ver bien. El ruido, las noticias, la política, el COVID, las vacunas, pues encontraríamos miles de impedimentos, pero el más grande puede ser nosotros mismos.
Y por eso esta encíclica tiene ese centro gravitacional tan importante que es el buen samaritano. Y pues para Jorge yo le diría lo mismo, que cuando nosotros estamos en el camino y estamos caminando como el buen samaritano y encontramos al forastero y nos detenemos por él, pues no necesitaríamos mostrarle a nadie más el camino, porque solo nuestro testimonio ya sería ser nosotros camino para los demás. No solo el buen samaritano, sino transformarnos nosotros en camino, pues somos nosotros los primeros que damos ese ejemplo, ¿no? Esa exhortación, que exhortar es como empujar, impulsar, ¿no? Que nos da esta encíclica. Pues seamos nosotros el camino para los demás. Creo que es la mejor forma de mostrar cuál es el camino. Gracias, Ani. Lorgia Carrión nos dice, ¿qué significa la encíclica Fratelli Tutti para la fraternidad ecuménica como un verdadero kairos? Sin duda. Yo creo que ya la fraternidad ecuménica está ya en camino, porque ya yo escuchándolos, viendo cómo se saludaban, la relación, que uno toque la guitarra, que el otro cante, que el otro diga, yo ya veía que esta realidad de la fraternidad entre nosotras ya es una realidad, entre nosotros ya es una realidad. Hemos construido, hemos hecho camino y vamos hacia allá. Pues ahora yo diría, como permítanme citar ahora a la fundadora de los focolares, Chiara Lubich, pues dice que tenemos que empezar por el ecumenismo de la vida, que sería como el ecumenismo del buen samaritano. Pues ahí donde empieza todo. Y cuando caminemos en este camino de la vida, llegaremos también pues a reformar aquella teología o aquellos aspectos que todavía nos separan. Pero ya estamos en camino y este ecumenismo de la vida pues es una gran llamada y yo creo que ya nos encontramos en ello, ya somos entre nosotros buenos samaritanos. Entonces ahora solo nos queda ahondar más, profundizar más, querernos más, pues en ese amor. Y como dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, pues ese espíritu nos iluminará también para proponer cambios más profundos que tengan que ver con nuestros aspectos teológicos, sacramentales, etcétera, para llegar, como rezamos muchas veces, a celebrar el único cáliz, la única cena, pero ya estamos en camino y esto es lo más hermoso. Miguel Niño nos dice, desde la mirada existencial, con trascendencia, se podría decir que el buen obrar del samaritano cuenta con una actitud, voluntad y concilia y entonces actúa. Pues el buen samaritano actúa. Me encanta pensar cómo Jesús pues describe al buen samaritano, ¿no? Y lo primero que habla Jesús del buen samaritano, pues que se compadece. Les dije ese verbo tan bello que también en griego pues es compadecer, sufrir con el otro, ¿no? Y este compadecer yo creo que es una cuestión existencial y trascendental a la vez, como es algo, una tensión entre lo que es la historia donde estamos parados con todos los altibajos que tiene y al mismo tiempo un mirar más allá del camino. ¿Hacia dónde quiero llegar? Pues fíjense que en la parábola Jesús pone dos cosas bien concretas. Dice, partía de Jerusalén para llegar a Jericó. Es que pone un inicio y una meta. Y pues el accidente del forastero sucede a mitad camino. Y pues ese llegar hasta la meta, esa tensión entre la historia y lo trascendental, entre lo existencial y trascendental, pues es la actitud del buen samaritano, ese compadecer, dejar pues que el otro toque nuestro corazón, pero no solo lo toque, también lo modifique, como dice la encíclica, pues lo transforme. Y eso a veces es lo que más nos cuesta, pero es nuestra vocación primera,
Y es allí donde realmente vamos a construir lazos de fraternidad verdaderos. Gracias, Miguel, por la pregunta. Eco. Tú habías hablado ya de este camino que nos presenta Lucas, ¿no? Pero María Elena nos quería un poquito como profundizar más en esto, ¿no? Dice, si esperamos la vida eterna para después, ¿no estamos ignorando que Jesús dijo, el reino está entre nosotros? Es una inquietud que, te digo, Sony, ha surgido también en algunos diálogos en el que hemos estado algunas personas que Sí, estamos muy buena presentes. inquietud, muy bien inquietud. Muy buena inquietud, Dianela. Pues esa inquietud tuya, pues es una cuestión existencial que ya los grandes filósofos existencialistas ponen en cuestión, ¿no? Ya, por ejemplo, hay algunos filósofos pues que dicen que nosotros, los cristianos, antiguamente, antes de que llegara la modernidad, nos gustaba pensar que pues si éramos pobres acá, estaba bien porque íbamos a ser felices en la vida eterna. Y pues acá hay que tener un gran equilibrio, ¿no? Porque como tú bien dices, Jesús ya dice, el reino está entre ustedes, ¿no? Y ese reino, pues es todo el anuncio, la buena nueva, todo el gran anuncio de Jesús, pero es también Jesús mismo. Jesús es el anuncio de esta vida nueva, es el reino ya entre nosotros, porque pues el Hijo de Dios se ha encarnado y Él es el gran anuncio. Y pues pensar a la vida eterna, pues tiene que ser un equilibrio. Pues no podemos quedarnos pensando en lo eterno porque no hacemos nada y no llegaremos a lo eterno si estamos así, ¿sí? Entonces, es una gran tensión como la encíclica misma. Se dan cuenta que la encíclica nos pone, yo les puse ese poste de alta tensión, como que transmite la luz, pero al mismo tiempo contiene el polo negativo y el polo positivo para dar la luz a toda una ciudad. Cuando lo pensamos bien, pues esa tensión entre la historia y la transhistoria, que es al final de los tiempos, cuando el reino será todo en todos, y ese particular y ese universal, y ese de lo pequeño a lo grande, y esa fraternidad que está con mi hermano que vive al lado, como el que está en todo el universo, pues es toda la atención de la encíclica. Y nos ayuda mucho porque estamos en tiempos nuevos, en tiempos donde o pensamos que todo termina acá, y pues ya nos viene un bajón tremendo, o nos podemos volar al cielo pensando que todo será más bello. Pero pues no hay lo trascendental sin lo existencial. Pues no hay el rey final de los reinos sin el reino que ya vive entre nosotros. Gracias, María Elena. Dolores Ayala, desde México, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de relacionalidad que la encíclica nos propone? Sí. Pues Dolores, mira, lo había dicho en algunas, primero gracias por la pregunta y gracias de que te conectes pues desde México, lindo. Mira, no solo las palabras, digamos, que Jesús nos propone que están en relación, que son las tres que yo cité, el bien, la paz y el amor, como tres palabras claves de la encíclica, porque son las que más se citan, pues esta relación, este modelo relacional se construye pensando en el bien que parte siempre de lo particular y llega a lo universal, en el bien de mi hermano que está a mi lado y en el bien común. Y la otra encíclica nos dirá en la paz, pues en la paz que puede habitar en mi casa, en mi iglesia, en nuestra comunidad ecuménica, en mi mundo particular y en la paz universal, en la paz de todo el mundo. La encíclica va a tener siempre esta tensión, por lo tanto la relación está en construir el bien entre dos personas, lo bueno, lo verdadero, lo bueno, ¿sí? De lo particular a lo universal, la paz de lo particular a lo universal y el amor como el buen samaritano, pues de lo particular, pues es lo que el samaritano encuentra en el camino y uno podría decir es un particular, sí, pero al mismo tiempo Jesús anuncia
que ese es su mensaje, pues quiere que la paz entre los samaritanos y los judíos sea una realidad. Entonces ese amor también. Esas son claves relacionales. Y la otra son los 3 verbos, que cuando la encíclica dice que tenemos pues que donar nuestras propias convicciones, nos da 3 verbos para vivir la relación. Y dice escuchar al otro, su diversidad. Es muy importante el escuchar al otro. Y cuando está sobre todo hablando algo que a mí no me calza, ni me cae bien, ni me parece que es así, pues es el momento que más tengo que escuchar. No es el momento que tengo que cerrar los oídos. Adquirir, o sea, valorar lo que el otro me está diciendo y luego modificar. Pues una verdadera relación se construye cuando yo dejo que el otro me modifique un chiquitito, lo que fuera. Y si es más grande, se van a dar cuenta, ¿no les ha pasado a veces que pues resultan ser amigos o amigas del que más los hizo sufrir o del que más problemas tuvieron al inicio? Pues porque ahí hay algo que en nosotros se ha modificado. Estas son 3 verbos que nos van a ayudar a vivir la encíclica en perspectiva relacional: escuchar, adquirir y modificar. Gracias, Dolores. Gracias por esas claves. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Podemos seguir haciendo unas 3 preguntas más? ¿Y cómo están ¿Cómo está? ustedes? Contentos, creo yo. Bueno. Mira, estamos en... Diego Andrés nos pregunta, dice, Sonia, ¿el sacerdote y el levita eran malos? Lo junto con esta otra pregunta que tiene que ver con la religión, Dice Elkin Márquez, ¿hay que despojarse de las religiones para poder asistir al que necesita ser ayudado en sus tragedias? Entonces, la relación y aquí estos personajes que estamos, que nos presenta la parábola. Sí, pues muy buenas las preguntas. Antes que nada, pues Diego, no hay hombre malo, porque en el Génesis, cuando pues la tradición sacerdotal describe la creación, pues va diciendo que todo lo que ha creado Dios es bueno, es bueno, es bueno, y cuando llega la creación del hombre dice que es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. Y luego pues la otra lectura nos ayudará a ver que en el Génesis dice, y no es bueno, no dice que es malo, sino no es bueno que el hombre esté solo. Pues entonces no hay malos, tampoco para Jesús hay malos. Hay momentos en los cuales actuamos mejor o conforme a lo que el amor nos pide y otras veces no. Pero eso no depende de ser buenos o malos, depende de muchas circunstancias que podamos vivir. Por lo tanto, el sacerdote y el levita no son malos, es más, son muy buena gente, pues ya trabajan en el culto, trabajan en el templo. Yo tenía un sacerdote que nos decía, en relación a los maestros de la ley, pues piense que los fariseos son como todos los comprometidos actuales en los nuevos movimientos, y a mí me tocaba de profundo eso, ¿no? Pues son gente muy comprometida, muy que se juega, conocían muy bien la ley. En algunos evangelios nos los ponen un poco así antipáticos a los fariseos porque era la situación que vivía ese evangelista, ¿no? Porque pues los fariseos custodiaban la gran ley de Yahvé y no era gracioso que existiera un nuevo grupo de cristianos. Tenemos que ponernos ahí en sus zapatos, como se dice, ¿no? Por lo tanto, no son malos. Lo que Jesús aquí nos quiere decir, pues es una gran verdad, que no basta el culto, pues que no basta que yo sea fiel con mis prácticas religiosas, pues se quiere que esas prácticas religiosas se concreten en el amor al hermano. Por eso es que pone al buen samaritano. Y el buen samaritano no parece tener grandes elecciones religiosas, pues dice buen samaritano, nada más. Y pues que es maravilloso, porque nos llama como a una perspectiva nueva. Es decir, es importante el culto, es importante mi devoción, es importante todo ello, pero cuán importante y hace eso más bello que yo con todo eso
pueda amar al prójimo. Y aquí va la respuesta a la otra persona que me hizo si tenemos que despojarnos de nuestras religiones. Pues yo creo que no, porque cuanto más profunda es mi convicción por mi religión, más la puedo tener solo en el silencio de mi corazón y actuar en consecuencia. El gran desafío de la encíclica es actuar en consecuencia, pues tenemos una maravillosa vocación. El tema es si actuamos en consecuencia. Aún las personas que no tienen convicción religiosa, porque la encíclica está dirigida a todos los hombres de buena voluntad, y cuando hablamos de hombres de buena voluntad, pues estamos pensando a los que no tienen una convicción religiosa. Y la encíclica va dirigida también a ellos, a los hombres de buena voluntad. Entonces quiere decir que si tenemos una convicción religiosa, tenemos que ser más coherentes todavía, pues la exigencia puede ser mayor. Y a veces nos sorprende que personas que no tienen una religión, pues sean tan jugados a nivel social, a nivel mundial, por grandes actitudes en favor al otro, y nosotros nos quedemos en lo muy particular, y entonces no tenemos que despojarnos de las religiones. Sí hay una gran clave para el diálogo, pues que lo dice la encíclica, que es dejar modificarnos de nuestras convicciones, porque a veces pues nos podemos sacar la bandera de la convicción, ¿no? Yo o qué sé yo, mi confesión, mi religión, mi cultura piensa esto, y pues sacamos esa bandera que no nos ayuda a dialogar. Pues la convicción es algo muy profundo e interior. Yo siempre pienso en Jesús. Jesús estaba convencido de su relación con el Padre, y esa convicción la llevó dentro todo el tiempo que nos predicó, todo el tiempo que nos anunció el reino. Su convicción era tan silenciosa, pero al mismo tiempo tan efectiva. Y entonces ese es nuestro modelo de convicción de nuestra religión, de nuestra confesión, de nuestra iglesia, de lo que somos. Pues una convicción profunda y silenciosa que nos hace ser coherentes. Gracias. Gracias, Sani. Aquí hay una pregunta, unas preguntas relacionadas con el tiempo, ¿no? Parece que es ser que el tiempo antes de la pandemia y en la pandemia también sigue siendo un problema, ¿no? Te leo estas dos preguntas, dice. ¿Será que el samaritano, Gisela, ¿no? ¿Será que el samaritano estaba apurado en lo que tenía que hacer? Sin embargo, se toma el tiempo para cuidar al enfermo. Muchas veces nuestras actividades no nos dejan ver al prójimo. Y luego nos dice Catalina Vela, en este tiempo de pandemia, ¿se puede verdaderamente ser un buen samaritano cuando el miedo paraliza? Estas son las inquietudes. Bien. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha detenido un poco en el tiempo, ¿no? Ha sido como un gran frenazo en esa vida loca, que vertiginosa que llevábamos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿verdad? Donde, pucha, teníamos que salir a las 7 de la mañana, tomar el colectivo, la pecera, el bondi, no sé cómo le dicen en cada país, llegar al trabajo, pues empezar a trabajar y así luego volver, que la cocina, que los niños, que la familia, y vivíamos en un mundo muy estresado. La pandemia de alguna manera ha detenido esto, ¿no? Pero pues el tiempo puede ser como nuestro amigo y así como nuestro enemigo. Pues muchas veces el mundo de hoy, y lo dirá también la encíclica, pues nos ha llevado a ser como grandes empresarios, ¿no? Que tenemos muchísimas cosas para hacer y no tenemos tiempo para detenernos como el samaritano, ¿no? Y pues yo creo que en este sentido el apuro, la velocidad, la prisa, pues pueden ser grandes enemigos. Pueden, porque a veces son necesarios. No tenemos que dar aquí preguntas exhaustivas ni decir esto es bueno o esto es malo, esto es así o esto es así, porque pues todo es tan variado en nuestro mundo, pero eso no quiere decir que es relativo. Pues el tener prisa a veces nos puede llevar a olvidar de mí. Olvidar mirar al prójimo, quizás solo con una mirada, una sonrisa, un buenos días,
un ¿cómo estás? Pues esa atención a lo particular de la encíclica, pues casi nos lleva, en vez de ser como apresurados, pues a ser como monjes que meditan profundamente. Es que hoy en día está de moda todo lo que es yoga, tai chi, respirar, relajarse para entrar como en una órbita distinta. Pues esa es una ascética que sería pues muy típica del cristianismo, fíjense, porque Jesús pues en este sentido era muy asceta, no se le pasaba a ninguno de los que tocó por sus tierras palestinas en los 3 años que nos anunció el reino. Y al mismo tiempo dice un gran exegeta que tampoco Jesús curó a todos los enfermos de su época. Pues eso nos llama profundamente la atención. El que esa prisa pues no nos tiene que quitar de mira al que está a nuestro lado, incluso al que nos da las noticias. Pues cuando escuchamos las noticias por la televisión o por la radio, cuando vemos el Facebook, es una posibilidad de construir la fraternidad universal. Y en relación a la pandemia, es verdad, la pandemia nos ha puesto un miedo tremendo, ¿no? Sobre todo un miedo a contagiarnos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un miedo, pues un sano miedo. Todos los extremos son negativos. Entonces, un sano miedo es bueno, pues nos tenemos que cuidar y proteger. Pero al mismo tiempo, pues si nos protegemos y nos cuidamos, aún quedándonos en casa, tenemos miles de posibilidades de vivir por la encíclica y de construir un mundo mejor. No se necesita llegar a los parlamentos, no se necesita hacer grandes cosas, pues ya el centro gravitacional de la encíclica nos lo dice, ¿no? Hay que empezar por lo particular, por el que está a mi lado. Y tan simple como eso, pues eso va a dilatar mi corazón para que yo pueda vivir por esa fraternidad universal, por esa amistad social que el Papa nos augura con tanto ahínco. Muchas gracias, Sony, por tu generosidad en estas respuestas, en todo lo que nos has compartido, ¿no? Verdaderamente, o sea, podemos decir nosotros aquí, pues sí, creo que todos somos personas de convicciones, ¿no? Y sí, este llamado, no sé, a actuar en consecuencia, ¿no? Es algo básico, algo con lo que con fe, ¿no? Y también todas estas claves de relacionalidad que nos presenta la encíclica basada en la parábola del buen samaritano, digamos, son estos aspectos que cada uno retomamos, ¿no? Cada vez y más, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Ciertamente la palabra camino particularmente me atrae mucho, ¿no? Por este sentido de siempre estar en una cierta senda y seguir, sobre todo seguir, ¿no? Ir adelante. Las palabras que tenemos aquí en el chat son de mucha gratitud por tu participación, por tu lección divina, nos dice acá, ¿no? La lectio divina. Nos están preguntando si va a quedar grabada. Bueno, sí, está grabada y estará en el YouTube de la Fraternidad Ecuménica, ¿no? Oportunamente. Y bueno, los saludos nos han venido, están de distintas partes, ¿no? Que es una gratitud para todos, ¿no? Sabernos que estamos de Ecuador, Colombia, México, Venezuela, Argentina, ¿no? Eso nos da una alegría y quizá nos pone también en este contexto que tú nos decías, concéntrico, de ampliar también el corazón, ¿no? Aún estando pues en este encierro involuntario que estamos, ¿no? Pero Sí. que también, o sea, miramos, ¿no? Que se nos abre las fronteras, ¿no? Entonces, eso te agradecemos inmensamente este tiempo que has compartido con nosotros, que sí, es la leche, pero es de ese compartir uno a uno, ¿no? Para nosotros siento de decir que es un momento valioso y que sobre todo también hacemos este abrazo de seguir caminando juntos,
¿no? Sí. Ese creo que es el sentir de todos y así pienso, así puedo expresarme por todos. No sé, quisiéramos... Pastor Ramiro, bueno, le da la palabra a Sonny sus palabras y Pastor Ramiro luego nos quiere decir algo. Gracias. Yo quiero agradecerles por esta invitación. Para mí es un regalo inmenso. Ustedes no se pueden imaginar cuánto yo recibo de sus preguntas, de sus agradecimientos. Es para mí como un amor inmenso, algo que uno da algo chiquitito y recibe inmensamente. Y quiero terminar esta mi pequeña exposición pues con una oración que está en la encíclica, que es una oración ecuménica, pues que se la pedimos con fe renovada a Jesús y la voy a compartir en pantalla. Está al final de la encíclica y es la oración ecuménica que pone el Papa Francisco y pues que la invito a que la pidamos juntas como un regalo para este nuevo camino que tenemos que recorrer como fraternidad ecuménica. Y pues dice: concede a los cristianos que vivimos el Evangelio que podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Que así sea. Amén. 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 Gracias, Sonia. Pastor Ramiro. Un aplauso muy grande, mi querida doctora Sonia. Ha sido una exposición muy linda, muy refrescante. También felicitaciones al Papa Francisco, porque trae una encíclica que nos pone los pies sobre la tierra, a pensar sobre el otro. No sé, mi querida doctora, abusando de su bondad, yo creo que hay un montón de cosas que todavía usted no ha podido exponer, abusando. No sé si pudiéramos tener el segundo capítulo de este documento con usted misma, doctora querida. Esa es mi pregunta, ¿no? La tenía bajo la manga, Sony. Sí, cómo no, con mucha alegría, por supuesto. Estoy acá para servirlos. Lo sentimos, mi querida Sonia. Su exposición ha sido lindísima, así que le agradecemos muchísimo. Y bueno, aquí con nuestra mesa de coordinación, esperaremos, mi querida Soñita, que usted nos diga la fecha para tener el segundo capítulo. Yo creo que todas las personas que estamos en pantalla estarán aplaudiendo esta iniciativa. ¿Les parece, mis amigos y amigas? Sí. Gracias, Sony. Nos ponemos de acuerdo. Y gracias, Pastor, por esa acogida también. Sí. Bueno, entonces, ahora tenemos que cerrar. Padre Antonio nos ofreció una canción. No se olviden para la foto, que prendan las cámaras también. A ver, sonrían. Entonces, abran sus pantallas. Pero tenemos que poner completa la pantalla, ¿no? Bueno, entonces va la primera página. Muchas gracias. Y la segunda página. Estamos todos los que estamos. Es una alegría ver cada uno de vuestros rostros. Luego les pondremos en el chat, ¿no? Publicaremos. Eso. Padre Antonio, ¿está por allí? La guitarra. Sí, por supuesto que estoy por aquí. Eco. Impresionado, definitivamente el talento y la sabiduría de la doctora Sonia nos desafía a seguir en el camino. Gracias, querido Padre Antonio. El obispo Pagura, tenemos esperanza. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria,
porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió a los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Que atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, la mentira. Ya nada puede detener su historia y de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.